Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende de cuándo nos escuchéis. Bienvenidos a un nuevo programa más de Integrando el Duelo Animal. Desde Animal Death Café, que hacemos en la plataforma de Cuando el Duelo Pregunta. Os podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram y también en este canal suyo de YouTube, donde podéis encontrar un montón de vídeos relacionados con todo el proceso de duelo. Nosotros, como sabéis, este programa lo tenemos de manera quincenal. Esta vez lo hemos retrasado una semanita más, pero hablaremos con Mai también. Pero por fin tenemos aquí a Mai y os leeremos también en los comentarios que vayáis dejando tanto en el canal de Facebook como en el canal de YouTube por aquí y los iremos contestando, ¿vale? Le iremos trasladando a Mai todas vuestras preguntas. Como siempre a todo el mundo, bienvenidos a este programa. Trataremos de que se quede grabado. Hola Yolitza, buenas tardes. Que nos saluda desde el chat a Mai y a Kila también. Y trataremos, como os digo, de que se quede grabado perfectamente en las plataformas y que lo podáis ver en diferido. Hola Ali, buenas noches. También nos saluda desde el chat. Voy a dar paso a mi compañera Mora para que empiece a introducir este estupendo programa que lo hemos llamado No te pierdo, te integro. Un gran lema, que va mucho más allá de ser una simple frase que acuñó Mai y que hemos recogido todos porque nos parece a todo el mundo fabulosa. Hola Mora, buenas tardes por allí. Bueno, a todo el mundo, perdón, disculpar por mi catarro, trataré de hablar lo mejor posible, pero aquí estamos. Lo dicho, hola Mora, perdona, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a todos los que se vayan también integrando. Buenas tardes, Mai. Buenas tardes, Aquila también. Hola. Buenas tardes, María. Gracias de estar aquí. Estamos contentas ya esperando el programa. Entonces, muchos también están esperando el programa. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a dar inicio al programa porque hay mucho por hablar, mucho por compartir, mucho por que nos cuente Mai, que a todos los que no la conocen, voy a iniciar. Se congeló Mora. ¿Se ha quedado congelada, Mora? Bueno, tendrá algún problema con el internet. Ahora seguro que se retoma y viene. Cosas del directo. Seguro, sí. Bueno, lo que tratábamos de hacer. Hola Beatriz, Yepes, un saludo a las tres, especialmente a Mai y Kila. Mai, para introducirte a ti un poquito, para presentarte a esa poquita gente que todavía no te conozca, cuéntanos, lo primero de todo, ¿quién es Kila? Porque gracias a Kila estás con todo este fabuloso proyecto que vamos a desgranar de toda esta hora en el cual nos ayudas con el acompañamiento del duelo. Cuéntanos quién es Kila. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Cuando a cualquiera de nosotros nos hacen esta pregunta. Bueno, para mí Kila es un ser de luz, sigue siendo, es un ser de luz inmenso que en esta vida pues se encarnó en un cuerpo de animal, ¿no? En un cuerpo de perrita. Yo creo que Kila es exactamente lo mismo que todos los animales del mundo, ¿no? O sea, son maestros, es muy difícil poner en palabras, ¿no? Porque se trata del vínculo, pero desde luego que a título personal para mí Kila es la expresión del amor incondicional más grande que jamás he conocido. Y por eso sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo infinitamente, o sea, es algo que no tiene fin. Es difícil de describir. A Kila la conocimos el resto del mundo gracias a que Mai, bueno, ahora te cuentas tú de ti, hizo el Camino de Santiago. Aquí en España, todo por la parte del norte, tenemos el Camino de Santiago, muchos lo conoceréis, y muchos peregrinos lo hacen, algunos simplemente por una experiencia, tener una experiencia más, y otros con algún propósito. Y Mai lo hizo con ese propósito.
Ahora nos contará también ella. Y tanto es así que de repente los medios de comunicación se hicieron eco y se encontró ella, sin buscarlo, visibilizando todo ese duelo por los animales. Hola Mora, muy buenas, ya te tenemos de nuevo. Sí, algo decía que el StreamYard no estaba funcionando correcto, entonces preferí salir. Sí, nuevamente estamos aquí. Bueno, no sé, ahorita ya me perdí un poquito. Tranquila, De ahí tranquila. vamos presentando a May, ¿no? A ver. Eso, ahí estábamos. Sí, sí, continúa, continúa. Bueno, a los que no la conozcan, vamos a iniciar a contar un poquito de May, toda esta parte de cómo fue que ella llegó hasta este momento y cómo fue que la presencia de Kila le abrió toda una cantidad de posibilidades que ella no estaban realmente en su estar de vida, y entonces cómo le movió completamente todo su estar para empezar un camino diferente hacia ella y de ayuda para muchos. Y bueno, pues Kila y May realmente son una historia de amor. Son una historia que a muchos nos ha tocado el corazón de leer lo que May escribe para Kila y de lo que Kila también le dice a ella desde su corazón. Entonces yo creo que muchos que hemos vivido duelos, todo lo que ella escribe a muchos nos ha acompañado también en nuestros procesos. Bueno, pues Kila fue una perrita pastor alemán que vivió 15 años de felicidad en compañía de May. May es asturiana, quien lleva viviendo 21 años en Andorra, y siempre le han encantado los animales, y Kila la impulsó a dedicarse a ellos, formándose como adiestradora. También gracias a Kila creó una empresa de excursiones caninas en Andorra. Se conoce con Kila en Chile, siendo Kila una cachorrita, y a los 5 años de edad, Kila se queda ciega, y en su camino de vida arrastró algunos problemas de salud en los cuales Kila siempre salía adelante desafiando cualquier pronóstico. A los 15 años llega el Alzheimer, que fue devastador emocionalmente tanto para Kila como para May, porque hizo todo un cambio de vida, de estar, de aprendizajes. Hasta que llegó el momento de tomar la difícil decisión de una eutanasia y de acompañarla a trascender. Desde este proceso inicia todo un duelo May al partir Kila, en el cual inicia ella este proceso de darse cuenta lo difícil que es transitar un duelo animal por la falta de autorización que hay ante el duelo animal, y cómo ella decide iniciar su proceso dando voz a este duelo e inicia un camino en el Camino de Santiago, el cual ella ya nos contará más adelante cómo fue que surgió de ella esta motivación, y ya van 2 veces que recorre el Camino de Santiago también con esta intención también de dar a conocer todo esto del duelo animal. Y a partir de darse cuenta de todo lo que iba ocurriendo en el transcurso de su proceso de duelo, se da cuenta de la urgencia de concientizar y normalizar el duelo tras la pérdida de un animal, y el poder acercarnos a profesionales que nos puedan acompañar en nuestro duelo de una manera de verdad correcta. A partir de todo esto, de su camino, de su proceso, May inicia a formarse en psicología y en especializarse en duelo y en pérdida en el ciclo de la vida, y también genera un grupo de ayuda mutua para acompañar a dolientes tras la pérdida de su amado animal. Ella tiene sus redes, tiene el Instagram, ahorita se las daremos, pero a partir de que Maya empieza a hablar del duelo animal y de validarlo y de cómo ella se estaba sintiendo, muchísimas personas empezaron a sentir identificadas y a dar un sí también del cómo se estaban sintiendo. Entonces, bueno, esto es Maya en un resumen muy cortito, porque es mucho realmente lo que ha hecho May y lo que sigue haciendo, y la parte amorosa que tiene consciente para los duelos de los animales, sabiendo
en carne propia qué es lo que se siente. Sí, entonces, bienvenida, May. Estamos súper contentas de que estés acá, de todo, con mucha gratitud de todo lo que has hecho también por dar esta voz y que aunque te has topado con cosas difíciles, tú has seguido porque has seguido tu corazón y porque has seguido este legado de Kila que está aquí presente con nosotros también el día de hoy. Gracias, gracias, Mora. Me emocionan tus palabras, me emociona cuando escucho la historia, ¿no?, contada por otra persona. Es como volver a la realidad, ¿no?, de que todo esto está ocurriendo de verdad, y el agradecimiento que tengo inmenso, ¿no?, por estar en el punto donde estoy. Y de verdad siempre me va a emocionar. Soy una persona muy sensible también y siempre me toca esto. Gracias. Sí, no, bienvenida, y todos los que te estamos también viendo el programa, y nosotras estamos muy contentas y te abrazamos también. Y bueno, iniciando ahora ya más en sí el programa, nos gustaría que les puedas contar a todos los que nos están viendo y escuchando en sí quién son May y Kila, aparte de lo que yo dije en un resumen. Vale. Bueno, primero de todo quiero dar las gracias a todas las personas que están conectadas y todas las personas que tienen la valentía de dedicar un tiempo, de abrir su corazón y de hablar de estos temas, ¿no? Porque yo entiendo que es un proceso complejo y, bueno, quiero dar las gracias sobre todo porque nada de esto estaría ocurriendo si no fuera por toda esta comunidad, ¿no?, que se ha creado de una manera tan espontánea. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Bueno, un poco lo que decíamos antes cuando te desconectaste. Presenté un poco a Kila, ¿no? Le decía a María que es difícil poner palabras, ¿no?, cuando estamos hablando de un vínculo que por eso la sociedad a veces no la alcanza a comprender, porque bueno, es algo que se tiene que sentir, no es algo que venga antes de la mente, ¿no? Pero bueno, yo simplemente antes de conocer a Kila, pues bueno, yo ya trabajaba con animales, llevo más de la mitad de mi vida trabajando con animales y en la montaña, y bueno, siempre fui una persona, no sé, buscándole sentido a la vida, ¿no? Una buscadora, siempre una buscadora. Y claro, luego con ella pues inicié, bueno, pues todo el proceso de vivir en la naturaleza, trabajar con los animales. Luego, como bien decías antes, la ceguera, ¿no?, fue un palo bastante fuerte. El diagnóstico, en 3 meses ella se quedó ciega. Entonces, bueno, a partir de ahí comenzó una lección, una masterclass que duró 10 años, que es, bueno, como acompañar a ella en la ceguera, pero claro, era una clase para mí, ¿no? Yo le estaba enseñando a ella a moverse por el mundo desde la mirada del corazón, ¿no?, desde su confianza. Pero en verdad la clase era para mí, ¿no?, porque es lo que yo tenía que aprender. Y fijaros que no ha sido hasta que comencé mi duelo que no me di cuenta realmente de que la lección más grande de todas es aprender a ver desde otro lugar, ¿no? Por eso no es casual que esté ahora dedicándome al duelo, ¿no?, porque el duelo está en el corazón. Por mucho que se escriba y se estudie y se teorice sobre el duelo está en el corazón. Por eso a veces es difícil, ¿no?, llegar a hacer un acompañamiento saludable. Y bueno, no sé, yo siento que yo me tuve que inventar un mundo nuevo, ¿no? Cuando ella trascendió, todos siempre pensamos, cuando se vaya mi animal no voy a poder seguir viviendo. Eso es algo que creo que ha pasado por la mente de todos. Sí que seguimos viviendo, ¿no? Pero bueno, yo me tuve que inventar un mundo nuevo. Yo hice el Camino de Santiago siguiendo un impulso que la verdad no sé cómo explicarlo, ¿no? Simplemente dije, tengo que hacer algo porque se desata un huracán interno, ¿no?, cuando iniciamos un duelo. Y luego también pasa una cosa, muchas personas, cuando los animales trascienden, sí, comienza el duelo, pero a veces antes, lo que se llama duelo anticipado, pues hay procesos de
enfermedad crónica, degenerativa, que suelen ser procesos largos. Para el animal son largos, para nosotros son muy breves, ¿no? Y ahí comienza lo que es el duelo anticipado, ¿no? Entonces, claro, ya es como que te vas preparando, pero cuando inicias tu duelo realmente te das cuenta de que no has tenido tiempo para gestionar ese proceso anterior, ¿no? Entonces se suma todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con todo el proceso que has vivido antes, y luego comienzas tu duelo. Entonces realmente son muchos procesos ahí fluctuando entre ellos y solapándose, y bueno, para mí caminar ha sido la manera de canalizar. Es que si no hubiera podido, o sea, no sé realmente qué hubiera hecho. Ha sido un impulso, yo sabía que tenía que hacer algo. Luego durante el camino, que fueron casi 2 meses, pues sí, el primer día yo no sabía por qué estaba haciendo el camino, lo intenté dejar 4 veces y continué porque tenía los pies destrozados. Y es el último día que yo sí entendía por qué estaba haciendo el camino, ¿no? Que se me había desvelado ese propósito de visibilizar y naturalizar el duelo animal, ¿no? Ha sido todo muy espontáneo. Ahorita perdón que te interrumpa, pero ahorita recordé algo, ahorita que dijiste de cuánto te dolían los pies al final. Hiciste una frase que realmente es una frase no solo bonita, sino importantísima también, que a mí me encantaría si la puedes comentar. O sea, ¿te refieres a que, bueno, cuando que decías... Sí, cuando te duele más el corazón que los pies, caminas hasta el infinito, ¿no? Es algo que, no sé si te refieres a esta. Vale. A eso es a lo que me refiero, sí. De la parte que tú comentas, que el duelo esté en el corazón y que aunque tengamos muchas cosas, pues que a lo mejor hemos leído o demás, tenemos que empezar a entrar a nosotros en verdad para ver ese dolor que está allí tan presente y que igual, o sea, saber que pues no hubo espacio, como dices, para vivir pues todo el duelo de una manera consciente, de un duelo anticipado, porque precisamente lo que tú comentas de lo que tú viviste con Kila, del cómo era pues tras la enfermedad, estar en este proceso constante. Entonces muchas veces yo creo que muchos de los que también nos están viendo se pueden ver identificados también en tu historia de que han pasado tiempo con los animalitos detrás en enfermedad y no hay como este espacio. Sí, exactamente, por eso se crea como una fuerza, realmente es una fragmentación, o sea, y hablando un poco en términos más técnicos de duelo, es una fragmentación del yo. O sea, lo que experimentamos tiene un impacto a nivel físico, emocional, mental, espiritual. O sea, es una fragmentación, no sabes por dónde empezar realmente, ¿no? Sobre todo cuando estás en duelo agudo. Entonces, bueno, a mí me gustaría sobre todo hacer la aclaración de que a mí me gusta hablar de duelo por un ser querido. El problema de separar el duelo animal de un duelo de un ser querido es que si queremos visibilizar y queremos que este duelo se autorice, tenemos que empezar a hablar de duelo por seres queridos, porque los animales son seres queridos, porque son miembros de la familia. Entonces, ocurre que muchas veces desde el punto de vista profesional hay profesionales de duelo que no saben cómo tratar el duelo animal y las terapias se van enfocadas a temas de apegos o de otro tipo de aspectos, ¿no? Sin embargo, yo siempre hablo de duelo por un ser querido. O sea, es que son nuestros seres queridos y miembros de la familia, y esto es importante. Exacto. Y esa parte es, aparte de que es muy importante que lo validemos así, porque así es, podríamos también entrar un poquito a la parte en la que cuando tú vas en el camino de Santiago con todo tu duelo, con todo tu proceso, con toda tu intención, te vas encontrando a los medios y empiezas de repente a darte cuenta sin tú planearlo, sin tú quererlo,
a darte cuenta que pues ya se estaba dando cuenta otras personas, ¿no? Los canales de televisión, de radio, periódicos, y entonces te empiezan a buscar en el camino. Hablando de esto que dices, es válido y es un ser querido, no es solamente es querido en este duelo. ¿Qué te decían los medios? Había, por allí yo he leído que estaban un poquito medio divididos, unos que decían, sí, resueno con todo esto, y otros que decían, yo no resueno con eso. Entonces, en esta parte, ¿cómo fue que se dio toda esa situación, ese vaivén que siempre ocurre cuando en realidad algo sale de la estructura social del humano y entonces empieza este vaivén? ¿Cómo fue tu experiencia? A ver si nos puedes contar para los que no sepan esa parte de ti. May, un momentito que voy a contar a la gente también. Aquí en España, de repente, claro, es un momento en el que no hay muchas noticias en la parrilla de los telediarios y demás, y de repente nos empiezan en telediarios nacionales, a nivel nacional, a hablar de que hay una chica que está haciendo el Camino de Santiago con las cenizas de su perra, y encima, cuando uno hace el Camino de Santiago, vas pasando por diferentes sitios, por diferentes ciudades, y te van sellando un carnet que tú tienes como peregrino del Camino de Santiago. Y cuando llegas al Camino de Santiago, te dan un papel, un documento, donde dice, credencial. Eso es, sí, tú has llegado hasta aquí, has hecho el camino, has peregrinado. Entonces, claro, May iba sellando, además de su tarjeta compostelana, iba sellando la de Quila, con lo cual de repente todos los medios de comunicación a nivel nacional, bueno, ahora vendrán por otra vez, a nivel nacional se empiezan a hacer eco de esto, que por una parte todos sabemos que a alguien que no sepa de qué tipo de duelo estamos hablando es súper raro, y a los que sí que lo sabíamos era como que, wow, qué bueno que hay alguien que va a visibilizar sin haberlo pretendido, porque ella no buscaba la fama de esta manera, el duelo de los animales. Y entonces de repente lo que le decía Mora, se empiezan a leer, a escuchar comentarios totalmente polarizados, o sea, como los que escuchamos cualquier doliente en nuestro duelo por nuestro animal, que nos lo puede decir un familiar, un amigo, y que tanto nos duele, pues imaginaros a May a nivel nacional en redes sociales. Entonces, May, es lo que te decía Mora, era para contextualizar un poquito más a la gente, ¿no? Cuéntanos cómo fue vivir todo este proceso. Bueno, yo comencé a hacer el camino a los 3 meses de que Kira falleció. Entonces estaba en duelo agudo y estaba en shock, absolutamente en shock, ¿no? O sea, estaba con toda la vulnerabilidad expuesta, digamos. Claro. Entonces, claro, eso es peligroso, ¿no? También cuando te expones en público y además sin querer hacerlo, porque yo no busqué nada de esto. Yo te iba a decir, te expusiste, pero sin querer exponerte, encontraste la exposición. Porque bueno, lo que ocurrió, poquito a poquito. Así es. Mira, lo que ocurrió es que yo en los 3 primeros meses de duelo desarrollé un trastorno disociativo que se llama, que algunas, bueno, si hay profesionales viendo este programa sabrán lo que es, para los que no saben, bueno, es un mecanismo de defensa que tiene la mente, ¿no? Digamos, como medida de protección, para no sentir tanto dolor. Y entonces yo estaba totalmente como en una nube, como si no fuera yo la que estaba haciendo esto, ¿no? Y tenía como una amnesia también, no podía recordar nada, ni quién era Aquila, ni qué había vivido. Bueno, estaban en duelo agudo, en duelo complicado. Entonces yo comencé a grabar cada etapa que hacía, cada día eran de 20 a 30 kilómetros. Me lesioné los pies el segundo día, casi nada más empezar, con lo cual fue bastante duro. Y entonces comencé a grabarme porque yo quería atesorar todo esto que estaba haciendo, ¿no? Para yo verlo después, porque yo no podía recordar, no podía retener, ¿no? En mi mente nada de lo que estaba haciendo ni nada de lo que estaba viviendo. Entonces yo abrí un canal en YouTube y empecé a grabar y lo empecé a subir cada día que hacía una etapa. Entonces, claro, esto fue lo que hizo que los medios al final se acabaron enterando, ¿no? Entonces yo, según estaba caminando, pues yo me grababa y yo empecé a sentir una necesidad imperante
de decir lo que sentía. O sea, yo, según estaba caminando, estaba poniendo en marcha todo lo que se estaba moviendo dentro. Entonces empecé a sentir que tenía que hablar, grité, o sea, lloré, grité, me perdía por los bosques llorando, bueno, realmente es esa fragmentación del yo que comentaba antes, ¿no? Lo estaba experimentando mientras caminaba. Entonces, las personas que yo me encontraba por el camino, los peregrinos, bueno, pues había de todo. Yo realmente lo decía, lo que estaba haciendo, porque cuando caminas en solitario, todos los peregrinos que caminan en solitario, casi todos, si tú hablas con ellos, tienen una historia bastante fuerte. O sea, hay muchos duelos ahí. No me encontré con nadie que estuviera haciendo duelo por su animal, pero sí había muchas, bueno, personas que habían superado cáncer, por ejemplo, otro tipo de pérdidas. Entonces, bueno, lo que decías tú de poner los sellos en la credencial, esto pasa en los albergues, que es donde vas parando y donde te quedas a dormir. Yo tenía 2 credenciales, la mía y la de Quila, que me la dio una protectora de Santiago de Compostela, que es el destino, ¿no?, final del camino. Y entonces iba sellando la de ella y la mía. Sí que es cierto que en algunos albergues, bueno, claro, yo cuando enseñaba la credencial de ella, ellos como miraban así como, ¿dónde está, dónde está el animal, ¿no? Entonces, Sí. es curioso porque yo lo expresaba así con toda la naturalidad y yo decía, llevo sus cenizas en la mochila. Y ahí veía las reacciones, ¿no? Entonces había reacciones de todo tipo. Sí que hubo algunas que en el estado en el que yo estaba, la verdad que fue bastante duro, ¿no?, de tener que asimilar, porque, bueno, había hasta risas y todo, ¿no? O, bueno, esta está loca, ¿qué está haciendo, no? Incluso también me dijeron, si se me muriese mi mamá, que sí iba a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, Sí. Es que recuerdo que hubieron comentarios que desde la comodidad de nuestro sofá yo los leía y decía, madre mía, o sea, no te conocía en ese momento, ¿no? Pero sí que recuerdo que decía, esta chica, con todo lo que tiene que estar pasando por su perro, más, bueno, por su perra, no sabía que era, más la dureza del Camino de Santiago, porque, oye, es duro, quiero decir, necesitas cierta resistencia. Y encima todo esto, yo decía, no sé cómo lo está llevando. sí, bueno, esa fuerza que yo tenía para seguir adelante, ¿no? Con ese... No, el peso de la mochila es una cosa, pero el peso emocional que llevas cuando estás literalmente rota pesa mucho más. Entonces, cualquier cosa que me viniera de fuera me pesaba todavía más, pero eh, es que era ella a través de mí. O sea, yo realmente me sentí que yo era un instrumento y mi pie se movía uno detrás de otro. Yo no pensaba en los kilómetros que me quedaban, solo pensaba que Kila siempre se levantaba. Y era algo que yo hablaba sola conmigo y decía, Aquila siempre se levantaba, siempre se levantaba. Y si nos fijamos es lo que hacen nuestros animales, porque tienen una capacidad de resiliencia infinita, ¿no? Entonces, yo creo que fue ella la que me empujó, ¿no?, a continuar. El problema fue un poco más duro cuando me hicieron, bueno, salí en los periódicos, me hicieron una entrevista por teléfono, mandaron a un fotógrafo a encontrarse conmigo en medio de un bosque. Tenía que ser surrealista para ti todo esto. Sí, totalmente. Aparte el cansancio, ¿no?, que tenía, que ya llevaba más de un mes caminando cuando ocurrió esto. Entonces ahí salió en el periódico y claro, en el periódico está en papel, pero luego está en la versión virtual. Y en la versión virtual la gente puede poner comentarios. Claro, yo estaba caminando y yo no hacía mucho caso a esto, pero mi familia sí. Y mi familia salió muy dañada también, porque había comentarios de, bueno, yo también quiero a mis perros y no tengo por qué hacer esto, o lo que es capaz de hacer alguien por un minuto de fama, o cosas así. Sí, sí, sí. Bueno, periódicos de España, de aquí de Andorra, donde vivo, que hubo una vez que yo tuve que llamar a un diario y decir, por favor, elimina la entrevista, que no te he dado permiso porque me están haciendo daño con lo que están. Y bueno, es el sensacionalismo, ¿no?, de la prensa y demás, pero las personas que me entrevistaron luego para la televisión, yo sí que sentí que ahí sí que
O sea, eran personas que estaban totalmente impactadas por la historia, pero emocionadas, ¿no? Entonces, claro, esa fue la otra cara, ¿no? Digamos. Entonces fue cuando me empezaron a dejar piñas, bueno, piñas de pino por el camino, porque la piña era un símbolo era un juguete favorito de Kila y yo siempre llevaba piñas por todos lados y yo sentía, yo encontraba piñas en lugares donde no había pinos, con notas, ¿no? Que decían Mai, Kila, no sé qué, y entonces, claro, yo sentí, había una unión ahí que estaba como flotando en el ambiente, no sé, o sea, realmente cómo habían llegado esas piñas ahí, ¿no? Incluso ya cuando me acercaba al final del camino había personas que estaban esperando que yo pasara, porque eran personas que sentían lo mismo, el mismo vínculo, el dolor del duelo, pero que lo habían estado viviendo en silencio. Y Sí, sí, entonces, sí. claro, de alguna manera aquello fue como romper no sé, un muro increíble y pum, sacar todo eso, ¿no? Todo ese dolor que es amor, porque es que el dolor es la cara triste del amor, ¿no? Como dicen. Y bueno, yo sentí esa unión, entonces, claro, me fijé, la piña, claro, la piña somos todos, o sea, es la unión, ¿no? Somos todos. Yo siento que cada una de las personas que tenemos un vínculo así, somos un piñoncito, ¿no? Entonces, es una unión y entonces yo sentí esa unión y eso fue lo que a mí me dio la fuerza para continuar. Kila, las piñas, toda la gente, al final es que, es que somos todos lo mismo, ¿no? Todos amamos y todos sentimos mucho dolor cuando iniciamos un duelo. Entonces, bueno, eso fue lo que me hizo llegar al final. Mis pies se movían, pero mis pies estaban destrozados y bueno, fue eso, sí, fue duro, pero como decía al principio, yo estaba totalmente en shock. Cuando salió en la televisión, ahí sí me llevé una bofetada de realidad, ¿no? Como decimos por aquí. Y bueno, fue un proceso muy duro, la verdad, fue bastante duro. Pero tenía ese propósito y yo me dejé llevar por ese propósito que tenía. Yo sentía la unión con todos. A mí me gustó mucho todo el espíritu que se había levantado, ¿no? Toda entre comillas, la polvareda que había detrás. Tú ibas pasando, pero detrás estaban todos hablando del duelo animal, como mínimo hablando. Entonces, y como dices tú, estábamos mucha gente diciendo, a ver cuándo sube el siguiente vídeo, a ver qué tal le ha ido la etapa de hoy, ¿no? Sí, A sí, ver, pero los vídeos era complicado porque, claro, yo caminaba 20, claro, 25, claro. 28 kilómetros y cuando llegas al albergue que te tienes que bañar, tienes que comer, estás cansadísimo, con una Sí, fatiga sí. acumulada, exagerado y me ponía, o sea, a veces me quedaba dormida con el teléfono en la cama porque estaba editando el vídeo porque yo quería que eso quedara ahí registrado, porque yo no iba a Sí. recordar nada, yo estaba olvidando todo. Yo cada Mm. día no recordaba lo del día anterior, ¿no? Entonces, pero yo quería ofrecer esto, ¿no? A todas las personas que estaban ahí. Así que la fuerza que yo tuve no salió de mi cuerpo, salió del amor. Y el amor es el de todos, el universal. Y que eso que Ujú. dices es súper importante de la parte del cómo tú lo hiciste por amor y por conectar con tu proceso y por honrar a Kila, no por la fama o por, a ver, yo quiero salir, sino por esta parte amorosa y cómo desde cuando hacemos todo desde este amor y desde este desinterés, empieza a ver este oleaje que empieza a llegar a tantos como en este momento, ¿no? El que estás ahora acompañando a tantos en este grupo que tienes para personas que están en un duelo por sus amados compañeros y que igual en su momento, pues tú no lo dimensionaste de esa manera, pero ahora te encuentras en este lugar. ¿Cómo fue que llegaste ahí, que decidiste, bueno, voy a abrir este grupo, ahora voy a acompañar de esta manera? ¿Cómo fue que te llevó eso en tu propia historia, de tu propio proceso, de a lo mejor haber buscado ayuda o encontrado algunas personas que sí, otras que no, y de cómo Sí, ibas tú en tu proceso para haber llegado hasta el punto ahora del grupo, de estarte formando de una manera
con los mejores que hay realmente en duelo. Entonces, ¿cómo fue que de repente empezó a girar hacia allá? Bueno, pues un poco en sintonía con lo que os comentaba antes, ha sido de una manera espontánea. O sea, no era un objetivo marcado. Ha sido por una necesidad que había colectiva de crear un espacio donde, a ver, acompañar es muy difícil hacer terapia. Como ya sabes, tú, Mora, por ejemplo, porque eres psicóloga también. Entonces, era necesario crear un espacio de contención. Eso es lo que hace un grupo de ayuda mutua, que no es lo mismo que una unidad de duelo, porque en un grupo de ayuda mutua no hay intervención terapéutica, ¿no? Entonces, es necesario crear esto, y esto ha sido de una manera espontánea. Esto ha sido como consecuencia de yo recibir cientos de mensajes cuando estaba haciendo el camino, era exagerado, las historias de amor preciosas que recibía, de verdad, es que la pena que yo he tenido al hacer el camino es no haber podido conocer a cada una de estas personas y darles un abrazo, porque de verdad que son, bueno, son personas muy, muy, muy especiales y muy valientes, ¿no? Pero este grupo se creó de manera espontánea. Entonces luego ya se hizo un grupo más especializado donde hacemos elaboración de tareas de duelo, que ya es un grupo donde las personas tienen un papel más activo, ¿no? O sea, elaborar el duelo es tener un papel activo. Y bueno, tenemos un calendario de actividades y bueno, ese es otro grupo, ¿no? O sea, hay el grupo de expresión libre, de contención, ¿no? Donde cada uno puede, pues como los grupos presenciales, ¿no? Ir ahí, escuchar y si quieren compartir, contarnos su historia y demás. Y luego hay el grupo de ayuda mutua de elaboración de tareas de duelo, donde ahí ya, pues bueno, seguimos un calendario de actividades y bueno, digamos que es para elaborar el duelo básicamente. Y sí ha surgido pues eso de una manera espontánea, ¿no? Pero sí que es necesario, yo me he dado cuenta desde el primer momento que hay que estar formado. En materia de duelo, por mucho que el duelo esté en el corazón, el duelo está en el corazón, pero hay que formarse, porque si no es que se hace daño, ¿no?, al doliente. Entonces, yo he estado en ese lado, porque yo he sido paciente en distintas ocasiones con distintos profesionales, y yo misma he vivido esto, ¿no? Entonces, ahora que estoy del otro lado, que sigo elaborando mi duelo, pues cada vez soy más consciente de esto. Y decidí formarme porque yo tengo el propósito de ayudar a los demás, ¿no? Ahora mismo desde el acompañamiento, que es sin intervención terapéutica, pero bueno, según vaya adquiriendo más formación y cuando la termine, pues obviamente poder dar lo que las personas necesitan, que es lo mismo que he necesitado yo, ¿no? Entonces, bueno, surge de una manera espontánea, pero con todo el rigor y con toda la profesionalidad que un duelo se merece, ¿no? Y eso las personas que estamos en duelo tenemos que tenerlo muy claro, que hay que escoger bien en manos de quién pones tu proceso. Porque cuando tú pones tu proceso de duelo, es como cuando vas al hospital, te vas a hacer una operación a corazón abierto, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, no te vas a operar con alguien que está en prácticas o con alguien que se ha hecho un curso de cirugía de 80 horas. Te vas a operar con un profesional, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, hay que aprender a discernir y saber que las personas que hacen, por ejemplo, terapia de duelo, pues es importante que, aparte de corazón, empatía, buena intención, la buena intención está muy bien, pero no es suficiente. Entonces no hay que polarizarse tampoco, pero hay que tener formación, porque además las formaciones hay que ir actualizándose en esto, porque los modelos de duelo, por ejemplo, que de hace 70 años, pues son modelos que están obsoletos, ¿no? Ahora, porque antes no había tantos estudios con personas de duelo. Ahora hay muchos estudios con dolientes y entonces los modelos han ido evolucionando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es importante. May, para alguien que esté recibiendo terapia, pero bueno, no le esté, tenga dudas, ¿no?
¿Qué le pedirías tú a un profesional para que te dé una correcta terapia de duelo? Por ejemplo, en tu web, que la pondremos luego todos los datos, y tienes unos principios, ¿no?, en los cuales tú te basas. Así es. Bueno, son principios, es un código ético y moral que está presente en todo aquel buen profesional. O sea, la escuela de duelo animal que estamos creando no es una invención de nadie, digamos, sino que es un poco reunir pues el código ético y moral que hay y lo que es necesario reunir para poder aportar todos los recursos que necesita una persona en duelo. Bueno, se habla mucho de la iatrogenia. Iatrogenia es un concepto que no todo el mundo conoce, pero la iatrogenia está muy presente. Iatrogenia es una palabra que viene del griego, quiere decir cuando un médico, bueno, un profesional en este caso, de manera no intencionada hace daño al paciente, de manera no intencionada, ¿no? Entonces, esos principios que tenemos en la escuela que estamos formando tienen que ver con esto, ¿no? Por eso es importante la formación. O sea, lo que decía, la empatía. Haber pasado por un duelo animal es importante, porque haber pasado por duelos, por ejemplo, de personas y no haber pasado por un duelo animal puede hacer que no puedas conectar con esas personas que tienen una pérdida física de su animal, ¿no? Y puede ser que la terapia vaya mal enfocada, ¿no? Por ahí. Entonces, haber pasado un duelo es importante, es muy, muy importante, pero no es lo único. O sea, todo es necesario. O sea, no quiero hablar de polarizarse, ni solo formación o solo corazón, o conectar mucho con tu dolor, porque soy una persona muy empática. Está muy bien, es necesario la empatía, pero nunca se debe perder el respeto. Yo siempre digo que una persona que está en duelo es como una flor, el diente de león. ¿Sabéis el diente de león? Que es una flor que al principio es amarilla y luego, ¿no? El diente de león, ¿qué pasa si lo soplas? O sea, lo soplas y... Se va. ¿vale? O sea, está totalmente fragmentado, ¿no? Cuando estamos en duelo, sobre todo duelo agudo, algunos duelos que cursan con complicaciones, ¿no? Por esos aspectos de disociación, despersonalización, desrealización, todo esto tiene que ver con el tema de trauma, ¿no? Pues entonces hay muchos duelos animales que pueden llegar a ser un duelo complicado. Entonces la persona que está en duelo es un diente de león y esa persona llega, o sea, el respeto, ¿no? Aparte de formación, empatía, corazón, respeto, porque acompañar a otra persona o hacer terapia que está en duelo es un privilegio y eso no hay que olvidarlo nunca. O sea, no se puede mercantilizar el dolor. O sea, eso sería todo lo contrario a ser humano. O sea, no se puede mercantilizar esto. Entonces, un diente de león, cuando llega a la consulta, cualquier cosa anticipada que digas, o si tú haces, por ejemplo, una terapia con demasiada rigidez basada en modelos que ya están obsoletos porque no estás actualizado en tu formación, vas a hacer esa iatrogenia que hablábamos antes, vas a hacer daño. En general, todas las terapias que utilizan métodos que están obsoletos, pues pasa que utilizan modelos que ya no sirven, ¿no? Y entonces crea una confrontación al paciente, ¿no? O sea, una confrontación sería, por ejemplo, que tú vayas a terapia y que tú sientas que estás haciendo mal tu duelo. Si tú sientes que estás haciendo mal tu duelo, porque los duelos no se hacen mal, lo haces porque tomas un papel activo, dinámico, consciente, o no lo haces, pero no lo haces mal, porque cada persona, es que cada duelo es como tu huella dactilar, o sea, cada duelo es único, hay tantos duelos como personas, entonces cada persona es diferente. Entonces, si tú sientes que tú estás haciendo tu duelo mal, es porque te están confrontando. Por ejemplo, se ve mucho, un ejemplo muy clásico es que te obliguen a escribir una carta de despedida.
a tu ser querido. Esto no se hace nunca, por parte del terapeuta, nunca. Es la persona la que siente a lo mejor necesidad en algún momento de hacer una carta que no tiene por qué ser de despedida. Pero es que los modelos clásicos, tradicionales de trabajo de duelo, estaban basados un poco en la desvinculación con el ser querido. Y sin embargo, es al contrario, es la integración del ser querido, ¿no? Para que haya un crecimiento, para que haya una transformación. Al final uno siente, cuando está en una terapia mal enfocada, al final uno siente que le quieren quitar a su ser querido. Es como olvidar, no hablar, es que no me dejan hablar de ello, es que me dicen que estoy en negación. Esto es otro fracaso terapéutico, ¿no? Cuando te dicen, estás en negación. No, no estás en negación, son medidas de protección que tenemos. Y bueno, aquí ya entraríamos en otros temas, ¿no? De afrontamiento, tareas de duelo y demás. O algo también súper importante, que de entrada no validan tu emoción. Entonces, desde ahí, o sea, ya estás bloqueando todo el proceso del otro, porque quieres entrar directo a la cabeza y por allí no se inicia. Y en una terapia tradicional vas a entrar directo al intelecto y allí empiezas a hacer un bloqueo que no necesitamos. El intelecto viene al final de todo un proceso y como decías, ¿no? Las cartas de despedidas pues están obsoletas y no hay por qué despedirse, hay que integrarlo. Y para llegar a una carta que salga de ti de gratitud de haber integrado, para eso ya tienes que haber llevado un proceso largo de haber trabajado con tu propio ser, con tu propio duelo y haber encontrado aquello en lo cual puedes en ese momento, si decides, hacerlo. Pero no es Claro, como en esta parte de, bueno, dile bye y dale vuelta y ya no te acuerdes, o sea, no, no es así. Entonces, esto que claro, dices es claro. súper importante de que sí las personas busquen a quien sea realmente bien formado, muy ético y que además tenga esta parte compasiva presente. Como dices, es importante para el cuidado de alguien que esté en un duelo y sobre todo en un duelo por nuestros compañeros, que además es un duelo tan desautorizado, pues tener este cuidado por nosotros mismos. Entonces, esta parte que tú estás haciendo de formarte, de estar realmente buscando esta parte de lo voy a hacer desde los puntos bien claros para acompañar al otro en el proceso o para hacer lo que yo esté decidiendo hacer, pero desde una manera muy clara, muy consciente y poniendo en primeras al doliente. No es en primeras yo, sino es en Sí, primeras al exactamente. doliente. Entonces, esa parte es súper importante para que en verdad los procesos se puedan abrir en este abanico y que todo aquello, como tú dices, de este diente de león que va volando, todo aquello después se puede integrar como aquella cantidad que se puede transformar en estrellas que nos van a iluminar el corazón de lo que pudimos integrar de nuestro animal. Claro, así es. Sí, sí, muy bien explicado. No tiene nada que ver con las creencias, ¿no? Espirituales que tenga alguien. O sea, no tiene que ver con que tú integras a tu ser querido porque tú crees que hay un más allá. No, tiene que ver con que hay que respetar los tiempos de la persona que está en duelo. O sea, tiene que ver con eso. O sea, no puedes... hay muchas frases de libro que llamo yo, ¿no? O sea, frases de libros, por ejemplo, cuando dicen la muerte no existe. Estás sufriendo porque lo estás viviendo desde el apego. Bueno, y a esas personas, ¿no? que hacen tanta iatrogenia, que hacen tanto daño, les diría que lean más, que estudien más la teoría del apego. Grandes psicoanalistas han escrito sobre esto. Hay que entender lo que es el apego. El apego es algo que empezamos a desarrollar desde bebés, o sea, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, tienes que soltar. Por ejemplo, no se suelta el amor está siempre, no se suelta a un ser querido, no, tampoco pasar página, no son libros los seres queridos, ¿no? Estamos hablando de un proceso de integración, estamos hablando de elaborar el duelo, tareas de duelo, no fases, no etapas. Etapas
bueno, algunos conocerán a Elizabeth Kubler-Ross, el modelo clásico de shock, de negación, de depresión, negociación, aceptación, es un modelo clásico, ¿no? Entonces, no estamos hablando de eso, estamos hablando de elaborar, tener un papel activo, elaborar, o sea, tener en cuenta que va a haber unos momentos donde vas a estar en trauma y en shock. Por eso es importante estar con una persona que sea especializada, porque el duelo por nuestros animales, como decía antes, pasamos por procesos de enfermedad, hay atropellos, hay desapariciones, hay enfermedades graves que nadie nos ha preparado para esto, ¿no? Muerte Entonces, repentina. claro, hay fase de trauma y de shock. Entonces, luego hay mecanismos de protección. Entonces, hay personas que a lo mejor una terapia mal enfocada, pues te puede hacer mucho daño, ¿no? En este sentido, te tiene que acompañar. Hay una historia en la persona que está en duelo y hay que hacer una indagación. Y la relación terapéutica entre terapeuta y persona en duelo es un vínculo, se forma un vínculo, es una relación terapéutica. No es, yo tengo aquí, es como ponerle un zapato, o sea, si mi modelo de duelo es un zapato, yo tengo un zapato y cada persona que viene yo le pongo ese zapato para Qué que buen camine ejemplo bien. te has puesto, sí, sí. Es el que se Es me ha verdad, ocurrido es verdad. ahora, claro. ¿Qué Sí, pasa? sí. A unos le va a ir grande, a otros pequeño, te va a Eso doler. es. Te va a doler, no. O sea, para cada persona va a ser diferente, entonces hay que hacer una indagación. Hay que elaborar las tareas del duelo, hay que saber lo que son los afrontamientos. Los afrontamientos son la manera que tenemos de responder, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, la manera que tenemos de responder cuando estamos en duelo. Hay que entender que para una persona hablar con las cenizas de su animal es un afrontamiento adaptativo, le está ayudando a conectar con su proceso. Para otra persona, el mismo afrontamiento a lo mejor no es adaptativo, porque a lo mejor lo hiperactiva demasiado, lo desregula, ¿no? Estamos hablando de otros términos más técnicos, ¿no? Le saca de su ventana de tolerancia, ¿no? Que se llama, ya te desregulas, no puedes respirar, no, sientes un dolor en el pecho que te oprime, ¿no? Te deja totalmente fuera de sí. Entonces, hay que hacer una historia, o sea, es crear un vínculo y realmente conectar con la persona, trabajar desde su marco, Sí. las gafas que tiene el paciente puestas, ¿no? Pues mirar desde ahí, no desde el tuyo, de mira, yo tengo este zapato, tú te lo vas a poner y tú vas a tener que caminar con él. No, no es Porque así. allí estamos Chicas, os voy viendo a al otro interrumpir, desde ya me nuestra perdonaréis. humildad. Sí, ya casi estamos en Sí, tiempo. estamos ya casi, Bueno, entonces voy a dar paso a las preguntas que teníamos por rápido Instagram. ha pasado. Por eso, sí, muy rápido. Tenemos 4 o 5, yo te las transmito. Tendremos que ser muy breves porque así luego podemos hablar de despedirnos, dar tus redes sociales y demás, ¿vale? Entonces, por ejemplo, decía Mari MG19, ¿cómo llevar un duelo cuando tienes otros peluditos en casa? Ha sido duro porque no quiero que me vean tanto tiempo triste, les explico y todo, pero también me preocupo porque han tenido conductas muy distintas desde que se fue mi gordita. Bueno, yo creo que Mora podría contestar mejor a esto, pero a mí se me ocurre que, sobre todo, coherencia con los animales. O sea, los animales que quedan, ellos también hacen su duelo. Todas las especies animales hacen su proceso de duelo de una manera muy natural, pero es importante que tengamos coherencia. Esto significa hablar con ellos, explicarles todo, no esconderte en el baño a llorar, compartir, ¿no? Porque es un duelo familiar. Volvemos a que somos seres queridos todos y somos integrantes de la misma familia, entonces hacer el duelo en familia. Bueno, así muy brevemente es lo que... Sí, sí, claro, porque esto. Hay otra persona, Caro 10, que dice, ¿cómo puedo manejar el duelo por separación? Me voy del país y mis bebés se quedan con mi madre. Bueno, pienso que también diría un poco lo mismo, o sea, sigo sintiendo que Mora puede responder mejor a esto. Ella es psicoterapeuta y yo me estoy formando, pero bueno, también siento que es un duelo familiar, pero seguro que ella
lo puede explicar mejor. Ya integrando el duelo animal y que la gente mande preguntas y Mora las responde. Me has dado una idea muy buena. Está muy bien, está muy bien. Cada uno tiene que llegar donde puede llegar y derivar. Esa es la honestidad en esta Sí, además, función. tener humildad dice mucho del terapeuta o del acompañante que tienes delante. Todo. Chapo. Y Fran FR dice, Mai, ¿eres realmente consciente de lo mucho que nos ayudas? Vaya, esto no es una pregunta. Yo les diría a todas las personas que me escuchan si son realmente conscientes ellos de todo lo que nos ayudamos entre todos, ¿no? Porque vamos todos juntos aquí. Pero Vale. bueno, muchas gracias por sí. Por el mensaje. Ahora voy a poner poco a poco los mensajes que nos han ido escribiendo, ¿vale? Pero como quedan 4 minutos, lo primero que no quería dejar de preguntarte es ¿cómo puede hacer la gente para entrar en tu grupo de apoyo? Bueno, hay una página web que es escueladualanimal.com. Bueno, desde ahí pueden contactar. Sale un enlace directo para contactar conmigo. Entonces hay que rellenar una solicitud de ingreso y simplemente, bueno, ponernos en contacto personalmente y ya de ahí pues se deriva a uno de los dos grupos. Si quiere elaborar duelo, al segundo, y si simplemente quiere tener una primera toma de contacto, de compartir con los demás, pues que tenga un espacio libre para expresarse, pues ahí. Directamente por la web pueden, o por Instagram también. Mora, todo tuyo, que yo he terminado con los comentarios. Pues como ya nos queda poco tiempo, vamos a empezar a cerrar el programa. Como siempre, nos falta tiempo para seguir hablando, para seguirle preguntando cosas a Mai, para que nos siga compartiendo todo lo que está aprendiendo, lo que está integrando también a su proceso, de todo este bagaje también, de todo el estar ella en la escuela y estar aprendiendo y viendo también de su propio duelo y entendiendo qué estaba pasando en su duelo, en todo ese proceso. Entonces, bueno, igual y a lo mejor hacemos otro programa, Mai, para poderte invitar y hablar ya nada más de otro tema después, Sí, porque ahorita nos hizo falta tiempo. Se ha pasado rápido. Y todas las preguntas, se ha pasado muy rápido. Entonces, bueno, pues yo te quiero agradecer, Mai, nuevamente por estar aquí, por estar abriendo tu corazón, por estar cuidando de tantos que están viviendo un duelo por sus animales, por algunos que a lo mejor pues han llegado a manos de los que sin querer pues no han sabido acompañar, o algunos otros que han llegado a manos de personas que les han acompañado desde un punto muy amoroso y de verdad muy profesional. Entonces yo creo que lo importante aquí, May, es que tú en todo tu amor, en verdad, te des un propio abrazo para ti, por todo lo que has hecho por tantos, porque todos realmente a veces cuando estamos nosotros haciendo por otros no nos damos cuenta. Entonces, que tú solita digas, wow, o sea, no me percataba de todo esto que he hecho, y que en realidad todos te agradecemos por estar presente, por todo lo que haces, por todo tu amor, por toda tu ética. Y por estar siempre con el corazón presente, y que Kila siempre está presente y que gracias a ella tantos están también siendo ayudados y están siendo tocados desde su corazón y reconociendo todo ese amor impresionante que tienen por sus animales. Yo te quiero dar las gracias con una piña, ya, a ver, acá, con eso de que nos vemos en espejo. Aquí tengo todas las piñas del camino, están ahí, mira, las piñas del camino las tengo ahí, son un tesoro para mí. Yo quería, bueno, daros las gracias a todos, a todas, por supuesto, sobre todo lanzar un mensaje desde aquí, porque yo también tengo mis días muy malos y muy difíciles. Gracias a todos los que me sostienen a mí, que sin ellos nada de esto sería posible, pero sobre todo un mensaje muy claro y muy breve, que es: el duelo es un proceso de empoderamiento. Por favor, que nadie olvide esto. Es un crecimiento personal impresionante, dolor, amor, hay que abrirse a recibir todo, pero empoderarse, hacer tuyo tu proceso, tu duelo, tus normas, saber escoger bien y validar el duelo animal empieza por uno mismo, que uno mismo se autorice su propio duelo, que hable de ello.
abiertamente, que busque ayuda. Simplemente eso, en empoderarse y seguir amando. Y bueno, siento que el reencuentro será maravilloso, como digo siempre. Todos tenemos esperanza, así que nada, aquí los espero con los brazos abiertos, el corazón también. Gracias. Qué buena frase, tu duelo, tus normas, me ha encantado. Gracias, chicas. Gracias, Mai, que sabemos que tus palabras llegaron a los corazones de todos, como ha estado llegando todo lo que has hecho desde la partida de Kila y el mostrarlo al mundo. Y te agradecemos inmensamente estar acá. Bienvenida siempre al programa. Y gracias nuevamente por todo lo que haces. Ahora, bueno, paso a dar las gracias a Cuando el Duelo Pregunta, de que siempre nos abre este espacio para que muchos puedan también saber más sobre el duelo animal. Y también el próximo 27 de este mes, o sea, la próxima semana, el jueves, tendremos el programa con Joaquín Cámara, la segunda parte de todas las preguntas que se nos quedaron pendientes. Entonces también estamos ya muy contentos que pronto será. Y el día 30 de abril tendremos el próximo Animal Dead Café, que como siempre sale el lunes anterior en Instagram. Para quien guste asistir, bienvenidos también. Pues les mandamos un abrazo gigante y siempre estamos aquí para ustedes. Que tengan una linda tarde, día y noche. Gracias, María. Gracias, May. Un saludo a todos de verdad y a todos los que nos habéis dejado comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo, chicas. Un abrazo también a Kila y a Tula. Un besito. Gracias.